Hola, mi nombre es Ariela Zambrano y vamos a empezar con la prueba del sistema vascular y hemodinamia. Esta es solamente la parte uno que contiene las generalidades, los vasos elásticos, que son las grandes arterias, y los vasos de resistencia, que son las demás arterias y arteriolas. Los capilares y las venas van a estar en una parte 2, que eso es un tema ya que le corresponde a Cindy. Entonces, vamos a empezar. Sabemos que el sistema vascular está constituido por una red de tubos conectados, que son los vasos, y estos son los que permiten que la sangre fluya desde el corazón hacia el resto de los tejidos y que ésta después pueda volver al corazón. Y esto lo hace mediante dos circuitos, la circulación mayor o sistémica o periférica, que abarca el 84% de la sangre, y la circulación menor o pulmonar, que abarca el 16% restante. La circulación sistémica va a aportar el flujo sanguíneo a todos los tejidos, mientras que la circulación pulmonar se va a encargar de oxigenar a la sangre. Y ambos van a formar un circuito cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de sangre que sale del corazón o que expulsa el corazón va a ser la misma cantidad de sangre que va a regresar a ella. Es decir, que el gasto cardíaco va a ser igual al retorno venoso. Cuando vemos que esto no se cumple y que hay una diferencia y que el gasto cardíaco no es igual al retorno venoso, esto quiere decir que a lo largo de todo el sistema puede haber una pérdida de sangre o más bien que puede haber una retención de líquido, que esto ya sería un edema. Entonces, para repasar puntualmente cuál es la estructura de los vasos sanguíneos, recuerden que ellos van a estar conformados por tres capas: la túnica íntima, la media y la adventicia. La túnica íntima, que está conformada por el endotelio y su membrana basal. Tenemos la túnica media, que está formada por las fibras elásticas que corresponden al colágeno y a la elastina. Y además, estas van a estar rodeadas por el músculo liso. Y sobre todo la túnica media es en la que nos vamos a enfocar en esta primera parte de la preparadoria. Y por último tenemos la capa más externa, que es la túnica adventicia, que está conformada por fibroblastos y fibras reticulares. Ahora, de acuerdo a su estructura, podemos dividir a los vasos sanguíneos en tres grandes grupos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias tenemos las de gran calibre, de mediano calibre y las arteriolas. Las venas tenemos las de gran calibre, mediano calibre y las vénulas. Y estos dos grupos van a estar conformados por las tres capas que mencionamos anteriormente. En cambio, los capilares solamente van a estar conformados por una sola capa, que sería la túnica íntima, es decir, solamente por el endotelio. También tenemos otra clasificación que es de acuerdo a su función, y esta está determinada por los componentes que tengan los vasos. Entonces podemos dividir en cuatro grandes grupos esta clasificación. Aquí tenemos a los vasos elásticos, que corresponden a las grandes arterias; los vasos de resistencia, que sobre todo son las arteriolas; los vasos de intercambio, que son los capilares; y los vasos de capacitancia o reservorio, que son las venas. Y estos dos, los elásticos y los de resistencia, son los que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar ahora con los vasos elásticos, que son las grandes arterias. Aquí el representante por excelencia es la aorta. Entonces, sabemos que si se llaman vasos elásticos es porque tienen un alto contenido de tejido elástico. Y es justamente esto lo que le va a dar ciertas características, que son estas propiedades morfofuncionales: la elasticidad, la distensibilidad y la contractilidad. Primero, vamos a definir qué es cada uno. La elasticidad es la capacidad que tiene un objeto de estirarse y de poder regresar a su forma original. Y aquí les dejo la imagen para que lo recuerden fácilmente. Siempre que hablen de elasticidad, piensen en un resorte, que es tal cual lo que acabamos de decir. Él se puede estirar y volver a su forma original. Luego tenemos la distensibilidad, que se refiere a la capacidad de deformarse sin generar alguna tensión y sin regresar necesariamente a su forma original. Y aquí la imagen que les puse es la de un niño jugando con plastilina, porque la plastilina es tal cual lo que acabamos de describir. Uno, cuando moldea la plastilina, simplemente se queda en la forma que le dimos y ya. No es que va a volver a la forma original de, por ejemplo, un cilindro ni nada de eso, sino que se queda tal cual como nosotros lo moldeamos. Algo sobre la distensibilidad es que esta va a variar, claro, ya pensando a nivel de vasos, esta va a variar según la temperatura, según el sistema y según la edad. Y este es importante porque bueno, aunque realmente es la combinación de ambas, pero esto es lo que va a permitir que tengamos un flujo sanguíneo constante en todo el organismo, y es lo que vamos a ver posteriormente genera la llamada onda de presión. Y también tenemos la contractilidad, que esta viene dada por el músculo liso de los vasos, y es lo que le da el tono vasomotor a ellos. Entonces, bueno, aquí en este esquema ya podemos ver que la aorta tiene una mayor proporción de tejido elástico, a comparación, comparándolo con los demás vasos.
Y aquí podemos ver como poco a poco también en arterias también de gran calibre, que no son la aorta, vemos también cómo va aumentando el músculo liso. Y esto es lo que le confiere la contractilidad a estos vasos. Entonces, ahora ya hablando, digamos, un poco con más detalle, tenemos que en la distensibilidad hay distintos tipos. Está la distensibilidad cero, la infinita y la limitada, pero solamente nos vamos a enfocar en la limitada porque es realmente la que corresponde a estos vasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros estamos añadiendo agua o cualquier líquido al vaso y entonces esto va a hacer que aumente el volumen dentro de ello. Al aumentar el volumen dentro de ello, por las capacidades elásticas del vaso, eso va a hacer que empiece a aparecer o que se genere una presión dentro del mismo. Y esta presión es la llamada presión hidrostática, que esto también lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por otra parte, tenemos que la elasticidad va a estar determinada por la ley de Hooke. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que la distancia del estiramiento de un cuerpo elástico, siempre recuerden el resorte, que la distancia de su estiramiento va a ser directamente proporcional a la fuerza de retracción del mismo. Entonces aquí, para que vean cómo funciona. Supongamos que esto es un resorte A y esto es un resorte B. Si yo estiro a cierta distancia, a una distancia X, este resorte A, y este resorte B yo lo estiro el doble de la distancia de A, es decir, 2 veces X, más bien la fuerza de retracción de este resorte B va a ser doble de la fuerza de retracción del resorte A. Y entonces ya vemos que cuando tenemos cambios de volúmenes es donde se van a apreciar estas propiedades. Entonces, si yo tengo un aumento de volumen, que es lo que explicamos ya, vamos a tener distensión de las paredes, en este caso de la aorta, por ejemplo, también puede ser de cualquier otra arteria de gran calibre, pero sobre todo la aorta porque es la gran representante de este grupo de vasos. Pero, ¿qué pasa? Más bien, si yo después disminuyo el volumen, eso lo que va a hacer es que como la aorta tiene justo esa propiedad de elasticidad, ella más bien se va a retraer cuando disminuye ese volumen. Y la interacción de estas dos propiedades es lo que nos va a permitir el flujo de sangre continuo en todo el sistema. Ahora, ya teniendo en cuenta los conceptos y cómo funcionan entre sí, o en conjunto, mejor dicho, ya podemos entender lo que es el efecto Wien-Kessel. Ahora, ¿qué es esto? Para explicarlo, primero, recuerden que el corazón es una bomba pulsátil y vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener la sístole y la diástole. Recuerden que durante la sístole el corazón va a eyectar sangre hacia la aorta porque el ventrículo se contrae. Bueno, el ventrículo izquierdo específicamente porque estamos hablando de la aorta. El ventrículo izquierdo se contrae, esta sangre pasa hacia la aorta, pero esta sangre, o sea, va a generar un aumento de volumen en la misma aorta, que ahí es donde vamos a apreciar la distensibilidad de la aorta, pero esta sangre, este líquido que se acumula aquí, no va a ser capaz de fluir directamente por la arteria, sino que se va a ir acumulando en sus paredes y entonces va creciendo. Aquí vemos la distensibilidad. Y bueno, en caso si llega a fluir algo, va a ser muy poco. Pero entonces después tenemos la diástole. Recuerden que la diástole es cuando se relaja el corazón, aquí el ventrículo deja de contraerse, ya las válvulas, que bueno, en este caso sería la válvula aórtica, se cierra por completo. Aquí vean que ya esa distensión que se había generado antes va a empezar a disminuir porque ocurre la retracción elástica de la aorta, vuelve entonces a su forma, a su estado inicial, y entonces permite que la sangre que se había quedado acumulada aquí vaya fluyendo. Es como si esa misma retracción hace que se empuje la sangre hacia el resto de tejidos. Y así es como termina de desplazarse o de viajar por el lecho arterial y llega a los demás tejidos del cuerpo. Entonces aquí podemos ver que cuál sería la importancia del efecto Wien-Kessel, que permite el flujo constante hacia la periferia durante la fase diástole ventricular, que ya vimos que es cuando el corazón no está bombeando sangre. Pero ahora vamos a ver con más detalle qué es lo que ocurre durante ese efecto Wien-Kessel. Vamos por partes. El primer paso es que el ventrículo se contrae, como ya vimos, y entonces la válvula aórtica se abre. Después, el segundo paso es que esa velocidad de impulso de la sangre que está siendo eyectada por el ventrículo, esa velocidad de impulso va a superar a la velocidad de desplazamiento de la sangre hacia la periferia.
Y entonces esa sangre que se va a quedar acumulada en las paredes de la aorta va a originar el pulso de presión. Y ya después, digamos que sería como el paso 3, esa retracción elástica de la aorta va a hacer que se desplace esa onda de presión o el pulso de presión, como lo quieran llamar, es lo mismo, solo vamos a aclarar en la siguiente diapositiva. Eso lo que va a hacer es que desplace esa onda hacia la periferia y es lo que permite que ese flujo de sangre siga por todo el lecho arterial. Entonces, lo que les estaba diciendo, presión de pulso, pulso de onda, como lo quieran decir, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el pulso realmente es una onda, como lo podemos ver aquí, un ejemplo, y que es una onda, es una perturbación de un área determinada. Entonces, ¿cómo podemos definir el pulso? Como un movimiento ondulatorio que propaga la perturbación hacia la periferia sin que exista algún transporte neto de materia o de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí vemos que las partículas que están en el epicentro de la onda no van a ser las mismas partículas que van a estar en la periferia. Fíjense que son diferentes. Y esto es lo que ocurre en la aorta. En la aorta, durante la diástole, es decir, cuando el corazón está en relajación, la aorta va a tener cierta cantidad de sangre ahí. Pero entonces, apenas el corazón empieza a contraerse y ahora pasamos a la sístole, ahí en ese momento se va a generar una perturbación que sería como tal la onda en ese líquido que ya estaba previamente ahí. Y ahora entonces, ahora como ya sabemos qué es lo que ocurre, primero que el ventrículo se contrae, la válvula aórtica se abre, esta onda, como ya vimos, o digamos que la velocidad con la cual el ventrículo va a impulsar esa sangre va a superar a la velocidad de desplazamiento de la sangre. Y de hecho eso lo podemos ver aquí, viéndolo con números para que sea un poco más gráfico. Vean que la velocidad de la sangre va a ser de aproximadamente 0,4 metros por segundo. En cambio, la velocidad de la onda de pulso, que es lo que generó esa sístole, va a ser de 4 metros sobre segundo. Es decir, es 10 veces mayor. Entonces recuerden siempre esto, que la velocidad con la que se impulsa o esa velocidad de la onda siempre va a ser mayor, ya saben, 10 veces mayor específicamente, a la velocidad en la cual se va a desplazar la sangre. Entonces, esto es lo que va a generar una distensión por esa retención momentánea de la sangre en la aorta. Pero ya cuando se empieza a retraer la misma, o sea, las paredes aórticas, cuando se empiezan a retraer por su propiedad de elasticidad, eso va a hacer que desplace la onda de presión hacia la periferia. Y bueno, es tal cual lo que podemos ver aquí. Vean que primero se observa de color azul una flechita con la velocidad de la sangre, pero vean que incluso la velocidad de pulso que está aquí en color naranja, es lo que va a terminar siendo, digamos, más rápido, pues por lo que habíamos comentado de que la velocidad del impulso es mayor que la velocidad en la cual realmente se desplaza la sangre. Y bueno, vean que todo actúa como si fuese un movimiento ondulatorio, que es lo que podemos ver aquí. Bueno, esto es un resumen de ya lo que hemos comentado, no voy a repetir tanto, pero como siempre, tengan en cuenta esto, que esto es lo importante y esto es lo que realmente determina o lo que crea esa onda de presión. Otra cosa que también es importante, que de hecho, esto ya para que lo vayan relacionando un poco con la clínica y vean la utilidad de esto, es que la onda de pulso va a ser proporcional a los latidos del corazón y por lo tanto cuando nosotros tomamos el pulso o medimos el pulso, realmente lo que estamos haciendo es determinando o esto sirve como un indicativo del funcionamiento del lado izquierdo del corazón. Entonces, lo que hacemos es prácticamente evaluar el pulso a lo largo de toda la red arterial. Volviendo a esta parte clínica, como les digo, para aplicar todo lo que sabemos en la práctica, ¿cómo vamos a explorar el pulso? Primero, que sabemos que hay diferentes sitios en los cuales lo podemos medir. Hay diversas arterias, la más común es la arteria radial. ¿Y cómo se toma el pulso? Lo que hacemos es presionando con el dedo índice y medio a la arteria contra el hueso y ahí es que nosotros vamos a sentir la onda. Entonces, este pulso, digamos que lo importante para que vayan viendo cómo se va relacionando con la distensibilidad, con la elasticidad y todo eso, es que a medida que uno va envejeciendo, o sea, a mayor edad, va disminuyendo la frecuencia cardíaca. También, digamos que podríamos decir que disminuye o va disminuyendo poco a poco el pulso. ¿Por qué? Porque a medida que uno envejece,
va a disminuir la cantidad de fibras de colágeno y de elastina en los vasos, entonces va a disminuir la elasticidad y la distensibilidad de las arterias, por lo que aumenta su rigidez. Y eso es lo que podemos ver aquí en la tabla. Realmente estos valores varían dependiendo de la fuente o de la bibliografía donde ustedes consulten, pero lo importante que sepan es eso, que a medida que tenemos, por ejemplo, un paciente anciano, su frecuencia cardíaca va a ser menor a la de un niño pequeño. Ahora vamos a hablar de las características del pulso. Tenemos que estas son la forma, la amplitud, la frecuencia y que bueno, ya lo hablamos un poco, y el ritmo. Entonces tomemos este esquema para representarlos a cada uno. La forma, tenemos que puede ser ascendente o puede ser descendente. La ascendente se asocia con la presión sistólica, que sería digamos que el mayor punto de presión que podemos ver aquí, y la ascendente sería el punto más bajo, que sería la presión diastólica. También tenemos la amplitud, que esta puede ser normal, aumentada o disminuida. Esto es lo que representa la amplitud. Se podría decir que es digamos que la distancia en el eje de las Y, para que lo vayan observando. Luego tenemos la frecuencia, que puede ser normal, si está alrededor de los 60, 100 pulsaciones por minuto. Realmente, como les digo, estos valores dependen de donde ustedes los consulten. Pero aquí lo importante que ustedes deben saber es que por debajo del rango normal que se considera para la edad, que por lo general en un adulto se toma como punto de referencia 60 pulsaciones por minuto, si tenemos una frecuencia cardíaca que es menor a 60, esto se conoce como bradicardia. En cambio, si tenemos una frecuencia que es mayor a 90 o mayor a 100, dependiendo de dónde consulten, esto se conoce como taquicardia. Y luego, en cuanto al ritmo, tenemos que este puede ser regular o irregular. ¿Cómo determinamos esto? Es si nosotros notamos que hay una misma distancia, exacto, se percibe una distancia igual a la distancia que se sintió en las pulsaciones anteriores, en las pulsaciones previas. Si nosotros más bien notamos que, por ejemplo, en una hay una mayor distancia y después en la siguiente pulsación hay una menor distancia, esto es un pulso irregular y puede ser un indicativo de una arritmia. Entonces, aquí ya para que vayan aplicando esto poco a poco a la parte práctica. Aquí tenemos una onda de presión que se relaciona con la presión arterial. Vean aquí que ya podemos observar la presión sistólica y la presión diastólica. Recuerden que la sistólica es la de mayor valor de presión, mientras que la diastólica es la de menor valor. La sistólica, los valores que están establecidos como rango normal para los adultos es que sea de 120 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica es de 80. Entonces aquí tenemos una presión arterial normal. ¿Qué pasa en situaciones patológicas? Por ejemplo, en aterosclerosis. ¿Qué pasa en la aterosclerosis? Tenemos la formación de ateromas. ¿Qué son los ateromas? Son unas placas de grasa, que las podemos ver aquí, que se forman dentro de la luz del vaso. Eso va a hacer que entonces se genere rigidez en los mismos, y por esta rigidez el corazón entonces tiene que empezar a hacer mayor presión para poder eyectar a la sangre y generar entonces la distensibilidad en la aorta. Y es por eso que entonces aquí en este gráfico podemos ver que la onda de pulso o la presión arterial es mayor. Vean que de hecho tiene mayor amplitud. De hecho, la amplitud del pulso es una de las formas en las que podemos identificar diferentes patologías, que bueno, eso ya después ustedes lo verán más adelante en los siguientes años de la carrera, pero ya para que vayan viendo cómo funciona todo esto. Otra condición patológica que tenemos es la estenosis aórtica. ¿Qué es la estenosis aórtica? Esto ocurre cuando las válvulas semilunares, que bueno, en este caso como estamos hablando de estenosis aórtica, serían las válvulas, un defecto de la válvula aórtica, en las cuales estas cuando se abren, que esto es lo normal, vean cómo se abre normalmente, cuando no se abre completamente, sino que solamente deja un pequeño orificio por el cual puede eyectarse la sangre desde el ventrículo, eso va a hacer que la amplitud se vea disminuida. Y eso es tal cual lo que vemos aquí. Vean, compárenlo con la presión arterial normal, vean que la amplitud está disminuida. También tenemos otra situación patológica, la cual es la insuficiencia aórtica, en la cual la válvula no funciona adecuadamente y no se cierra por completo. Aquí lo podemos ver. Vean que aquí, o bueno, aquí, la válvula está totalmente cerrada y aquí no se debería regresar ningún tipo de sangre hacia el ventrículo.
Aquí vean que la válvula no funciona correctamente y sí permite que la sangre se devuelva desde la aorta hasta el ventrículo. Esto lo que hace en el corazón es que si está aumentando el volumen dentro del ventrículo, eso va a generar más presión dentro del ventrículo y entonces el corazón tiene que ejercer aún más fuerza para poder eyectar no solamente la sangre que ya está, sabemos que se va a contener en el ventrículo normalmente, sino que a eso se le tiene que sumar la sangre que se está devolviendo. Entonces ahora tenemos mayor cantidad de sangre y el corazón tiene que ejercer mayor fuerza para poder sacar toda esa sangre. Y es por eso que vemos que en el caso de la insuficiencia aórtica, la amplitud es incluso mayor que en la arteriosclerosis. Ahora vamos a hablar de la presión hidrostática. Primero, sabemos que la sangre es un fluido y todo fluido posee una masa. Toda masa ejerce una presión. Por lo tanto, podemos decir que la sangre ejerce una presión sobre las paredes de los vasos en donde está contenida. Y esto es lo que se conoce como la presión hidrostática, es decir, la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido en él. Va a estar definida por esta fórmula, es decir, por la densidad y la altura. Entonces, ya cuando esto lo pasamos a nivel del organismo, podemos ver que a nivel del corazón la presión hidrostática va a ser igual a 0. Aquí lo tienen. Y esto va a variar, como ya vimos por la fórmula, la altura va a influenciar esta presión hidrostática. Por debajo del corazón, además por el efecto de la gravedad, vamos a ver que la presión hidrostática va a empezar a aumentar y va a tener entonces valores positivos. En cambio, si estamos por encima del nivel del corazón, la presión hidrostática va a disminuir, va a tener valores negativos y como está, digamos que en este caso va a estar favorecida por la gravedad, eso va a hacer que la sangre fluya más fácilmente al corazón. Y bueno, cada centímetro va a equivaler a un cambio de presión de 0,77 milímetros de mercurio. Y esto lo podemos ver fácilmente, pues con un ejemplo del día a día, cuando nosotros tenemos nuestro brazo extendido hacia abajo, vemos que las venas están distendidas y que las podemos hasta palpar, pues, o sea, se sobresalen y las podemos incluso ver hasta verdes, azules. Pero cuando nosotros alzamos el brazo y lo dejamos un rato, ahora las venas van a desaparecer y es justo porque en ese momento se está favoreciendo el retorno venoso hacia el corazón y ahí ya en ese momento se ha perdido la distensión. Y ya vimos lo de la presión hidrostática, pero no solamente la sangre va a ejercer una presión en el vaso, el mismo vaso también, para poder soportar esa presión hidrostática, tiene que ejercer otra presión u tensión que contrarreste a la de la sangre. Y esto se expresa mediante la ley de Laplace. Entonces, si los vasos no ejercen más en esta fuerza, el vaso lo que puede hacer es romperse como si fuese un globo. Según la ley de Laplace, tenemos que la tensión en la pared va a ser igual a la presión hidrostática ejercida por la sangre multiplicado por el radio del vaso y dividido entre 2 veces el espesor de la pared. Aquí podemos ver con esta fórmula que el radio va a ser directamente proporcional a la tensión de la pared y que el espesor de la misma va a ser inversamente proporcional. Es decir, que a mayor radio vamos a tener mayor tensión, o digamos que el vaso va a tener mayor capacidad de soportar esa presión hidrostática. Y por otra parte, tenemos que a mayor espesor o mayor grosor del vaso vamos a tener que hay una menor tensión en esa pared vascular. Ahora, sabiendo que las arterias tienen un mayor calibre de la luz que los vasos, que los capilares, eso es lo que va a explicar por qué las arterias soportan mayor presión que estos, es decir, que los capilares. Y esto también lo podemos, o sea, otra forma clínica de aplicarlo, ¿no? Es viendo lo que pasa en un aneurisma. En un aneurisma, una porción del vaso va a perder las fibras de colágeno y entonces se va a volver más láctea, digamos, sensible. El problema con esto es que se va a perder la elasticidad porque el vaso, pues tal vez puede llegar a regresar a su forma original, pero es, digamos que con una menor capacidad. Además, otra cosa importante es que los vasos no tienen la capacidad de engrosar sus paredes, es decir, no tienen la capacidad de formar más músculo liso. Entonces va a llegar un punto en que va a haber tanto volumen en el vaso que simplemente se va a romper. Y claro, dependiendo de dónde esté
esta arteria que está sufriendo el aneurisma, incluso esto puede ser letal para el paciente. Pero a diferencia de los vasos, el corazón sí tiene la capacidad de engrosar sus paredes y de hipertrofiarse. Y de hecho, eso es lo que ocurre en la hipertensión. Como el corazón se ve obligado a generar mayor fuerza para poder eyectar la sangre durante la sístole, eso es lo que va a generar que se hipertrofie el músculo, o sea, en sus paredes, para que se hipertrofie, y así se logra contrarrestar ese aumento de presión. Ahora, ¿cómo se mide la presión arterial? Tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. La forma no invasiva de medir la presión se denomina el método auscultatorio con un tensiómetro de mercurio o puede ser un tensiómetro de aneroide también. Entonces ven aquí cómo hay un brazalete que está conectado a un manguito para inflarlo. Y de hecho, solamente, también hay otros métodos, por ejemplo, está el del ecocardiograma, también tenemos el cateterismo, pero eso no lo vamos a tocar, porque esto es realmente lo que nos interesa para que ustedes entiendan. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver cuáles son las fases de la presión arterial. Vemos que aquí está representado tanto la circulación sistémica por la aorta, como la circulación pulmonar por la arteria pulmonar. Va a aplicar, o sea, es lo mismo en ambas, lo que vamos a ver es que hay una diferencia de presión en los dos sistemas. Entonces, igual como ocurre con el pulso, vamos a tener un aumento de la presión por la eyección de la sangre por la sístole ventricular, hasta que llegue a su máxima distensibilidad que corresponde con el mayor valor de presión que puede contener la arteria. Vemos que entonces vamos a tener un ascenso rápido y un ascenso lento. Más o menos cuando ya se llega al tercio digamos, de toda esta sangre que va llenando poco a poco la aorta, ese tercio es lo que se conoce como el ascenso rápido. Y ya después el restante, los otros 2 tercios, corresponden al ascenso lento. Una vez que se llega hacia el máximo, va a empezar la retracción de la arteria por sus propiedades elásticas, y así, de esta forma, es que se garantiza el flujo de sangre en el flujo de sangre en todo el resto del organismo. Vamos a ver que después de ese ascenso viene una incisura o una muesca, como lo quieran llamar. La explicación de esta incisura es que esto ocurre cuando se cierra la válvula semilunar, que bueno, en este caso como estamos hablando de la aorta, sería la válvula aórtica, pero fíjense que pasa lo mismo en la arteria pulmonar. Vamos a ver que hay un cierre de esas válvulas, se forma esa muesca por el flujo que se empieza a regresar. O sea, la sangre empieza a tener un flujo retrógrado y va a chocar contra la válvula, pero ojo, porque aquí no es como lo que estábamos comentando en la insuficiencia aórtica, que simplemente la válvula no funciona adecuadamente. Aquí, en condiciones fisiológicas normales, la válvula sí funciona, simplemente la sangre es que va a chocar contra la válvula, pero no es que hay sangre que se esté regresando hacia el ventrículo. O sea, no hay ningún extra de volumen ahora en el ventrículo. Simplemente es esa sangre que chocó que generó un incremento de presión. Entonces, después de esto, de este mini incremento de presión, va a empezar la disminución exponencial, que vemos que va a tomar más tiempo que el ascenso, y esto se da justo por la retracción elástica de la arteria que corresponde con la diástole. Y bueno, aquí podemos ver que todo esto, aunque ya lo habíamos comentado, pero vemos que aquí tenemos el punto máximo de presión que va a corresponder con la presión sistólica y el punto mínimo corresponde con la presión diastólica que, como estamos hablando de la aorta, los valores normales están entre 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio. Para la circulación pulmonar o la arteria pulmonar, estos valores son menores, como les dije, porque esa es la diferencia de presión que va a haber entre un sistema y el otro. Y esos valores van a estar entre 10 y 30 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, aquí no vamos a detallar cómo es que se tiene que tomar la presión arterial ni nada de eso, pero sí quiero que sepan qué es lo que ocurre cuando nosotros tomamos la tensión. A medida que nosotros vamos inflando el brazalete, se está generando una presión que va a superar la presión sistólica. Vean que aquí tenemos una presión ya mayor a 120 milímetros de mercurio. Eso va a hacer que se ocluya la arteria braquial y entonces deje de haber un flujo sanguíneo en esa zona, que es lo mismo que podemos ver aquí o aquí, en cualquiera de los dos esquemas que ustedes prefieran. A medida que se va desinflando poco a poco el brazalete y va disminuyendo esa compresión sobre la arteria, se va a generar una pequeña abertura de luz en el vaso que va aumentando su radio poco a poco. Entonces empieza a fluir la sangre, pero este flujo
ahora pasa a ser un flujo turbulento, porque toda esa sangre que teníamos antes cuando teníamos completamente ocluida la arteria, toda esa sangre se acumuló aquí y apenas se abrió la arteria, se abrió un mínimo de radio, toda esa sangre viene a mayor velocidad y produce ese flujo turbulento. Este primer sonido que uno escucha se conoce como, o bueno, mejor dicho, todos los sonidos que uno escucha mientras está tomando la atención se conocen como los sonidos de Korotkov, pero es el primero que uno escucha el que indica cuando se ha igualado la presión del manguito con la presión sistólica. Entonces, nosotros seguimos desinflando y, bueno, lo que acabamos de explicar es lo que se ve aquí. Vean aquí el flujo turbulento durante la sístole. A medida que nosotros vamos desinflando el brazalete, ya vamos a tener al vaso que está 100% descomprimido. Entonces ahora el flujo se va a normalizar y va a volver al flujo laminar, que es lo fisiológico. Y va a desaparecer entonces el sonido. Ya cuando desaparecen los sonidos, que lo podemos ver aquí también, vean cómo está el flujo laminar, ya cuando desaparecen los sonidos es que, o digamos que el último sonido que uno escucha va a ser el indicativo de la presión, el valor de la presión diastólica. Aquí otra forma de ver lo que acabamos de explicar. Entonces empezamos a subir la tensión poco a poco hasta que la presión del manguito supera tanto a la sistólica como a la diastólica, se ocluye la arteria, empieza a disminuir poco a poco y cuando la presión del manguito iguala a la presión sistólica es en donde vamos a escuchar el primer sonido de Korotkov, que recuerden que entonces eso es indicativo no solamente de la presión del valor de la presión sistólica, sino que indica que ya en este punto tenemos un flujo turbulento. Recuerden que el flujo turbulento es el que tiene el sonido. Se va disminuyendo poco a poco, ya a este punto la presión del manguito se va a encontrar entre la presión sistólica y la presión diastólica, y una vez que la presión del manguito iguala a la presión diastólica es cuando vamos a escuchar el último sonido de Korotkov, que va a indicar el valor de la presión diastólica. Ya a partir de aquí tenemos un flujo laminar que no tiene ningún sonido y esto significa que ya el vaso se descomprimió por completo. Ahora, ya vimos, de acuerdo en este gráfico, ya vimos pues todos los elementos que lo conforman, pero vamos a añadir dos que son muy importantes porque esto siempre es pregunta de examen. Tenemos la presión arterial media y la presión de pulso o pulso-presión, como lo quieran llamar. ¿Qué es la presión de pulso o presión diferencial? Es la resta o la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esta presión de pulso nos sirve para calcular la presión arterial media. ¿Cómo se calcula? Tenemos a la presión diastólica y su valor lo vamos a sumar con la división de la presión de pulso entre 3. Apréndanse bien estas fórmulas porque esto siempre lo preguntan. Esto siempre sale en los exámenes. Ahora, esta fórmula nosotros la tomamos en cuenta es cuando estamos en reposo, pero cuando nosotros estamos en una situación con una frecuencia cardíaca muy alta, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, va a haber un ligero cambio en la fórmula. Fíjense que ahora ya no vamos a dividir la presión de pulso entre 3, sino que va a ser entre 2. Entonces tengan esto siempre en cuenta porque esto es pregunta de examen siempre. Ahora, respecto a la presión arterial media, algo que me faltó comentarles es que esta presión arterial media es el indicativo de, digamos, es la presión con la que debe llegar el flujo sanguíneo a todos los órganos del cuerpo, porque bueno, puede haber una que otra variación y como sabemos, no es el mismo valor la presión sistólica que la presión diastólica y por lo tanto la presión arterial media es con la que debería llegar a todos los demás tejidos y se asegura que haya una buena irrigación. Ahora, la presión arterial media, como ven que es muy importante, va a estar influenciada por factores físicos y por factores fisiológicos. Los factores físicos tenemos el cambio de volumen arterial, es decir, un cambio en la volemia, y la distensibilidad de las arterias. Pero estas dos realmente van a influir es sobre la presión de pulso. Y como ya vimos por la fórmula, la presión de pulso afecta a la presión arterial media. Después tenemos otros factores que son los fisiológicos, que estos sí afectan directamente a la presión arterial media, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Esto igual, ya ustedes lo vieron en mecánica cardíaca, así que bueno, más que todo un repaso, pero ya para que vean cómo todo se va relacionando. También tenemos que la presión arterial va a tener variaciones. Tenemos según la edad y durante todo un día. Según la edad, fíjense que no solamente va a cambiar tanto la presión sistólica, sino que también cambia la presión diastólica. Y durante el día, esto es importante que también lo sepan,
porque se va mezclando un poco con otras unidades que lo van a ver más adelante, con endocrino específicamente, pero vean que en la noche la presión arterial es baja, pero va a llegar un punto en las primeras horas de la mañana, como por las 5 o 6 de la mañana, en donde esos valores de presión arterial van a aumentar, digamos que van a tener un pico. Y esto se corresponde con un pico de cortisol, que como les digo, esto es algo de endocrino, que lo van a ver más adelante, pero ya para que vayan relacionando. Este pulso de cortisol que ocurre en las primeras horas de la mañana, lo que hace es justamente incrementar la presión porque, véanlo de esta forma, nos prepara para estar activos durante el resto del día. Es para que uno esté ya con energía apenas uno se despierta. Y de hecho, por eso es que los infartos ocurren en horas de la mañana. Vean que todo tiene sentido. Y es por estas variaciones durante el día pacientes que registren su presión arterial durante varias horas en un mismo día y por varios días. No es que se le pide que se la tomen, por ejemplo, solamente a las 7 de la mañana y ya. No, porque para poder estudiar bien, por ejemplo, si sospechamos que el paciente tenga hipertensión, para poder confirmar esto, debemos tener un registro de todo el día, porque bueno, ya vemos todas las variaciones que puede tener la presión arterial. Y bueno, ya para resumir esta parte de la presión de pulso, veamos que la velocidad de onda va aumentando a medida que avanza por todo el lecho capilar y esto se debe a la disminución de la luz de los vasos. Y por otra parte, la presión de pulso vemos como es mayor durante la sístole porque lo que ya habíamos comentado, recuerden que la velocidad de impulso es mayor que la velocidad de desplazamiento de la sangre, pero va disminuyendo poco a poco a medida que vamos avanzando por el lecho arterial y esto se debe a que hay un elemento que permite que se vaya amortiguando esa onda de pulso y se vaya generando una caída de la presión. Y para entender esto hay que hablar del flujo sanguíneo. Hay dos tipos de flujo, el laminar y el turbulento. En el laminar tenemos que la sangre en el vaso se va a dividir como por capas, pues va a estar organizado. Y vemos que entonces las capas más externas que están más cercanas a la pared del vaso van a generar un contacto y van a crear un roce entre la pared y la sangre. Y eso lo que hace es que se genere una resistencia que va aumentando y entonces va a condicionar la velocidad de desplazamiento de la sangre. En este caso, en las zonas más periféricas del vaso, vamos a tener una velocidad más lenta. En cambio, cuando vemos las capas que están más cerca de la luz del vaso, más céntricas, estas van a ir más rápido. Y esta organización se conoce entonces como flujo laminar. Después tenemos el flujo turbulento, que va muy rápido porque realmente, como podemos ver aquí, no es nada organizado, más bien es todo un desorden. Y esto lo podemos llegar a ver en condiciones fisiológicas, por ejemplo, ante las bifurcaciones de las arterias, incluso cuando estamos tomando la presión, la tensión arterial, justo el mismo choque que nosotros veíamos, la incisura que se formaba en el gráfico, que era por ese choque de la sangre con las válvulas, bueno, eso también es un flujo turbulento. Pero, ¿qué es lo importante de este flujo? Que como estamos ante una gran velocidad, se puede aumentar la formación de trombos. Y bueno, esto también bajo ciertas condiciones, porque bueno, ya pensando un poco en patologías y eso, puede ser riesgoso. Sin embargo, solamente se los comento para que lo tengan en cuenta. Pero realmente ahorita no es como que se vaya a profundizar tanto en esa parte patológica. Ahora, ¿cómo podemos medir matemáticamente digamos que esa turbulencia? Por el número de Reynolds. Aquí tenemos la fórmula en la cual va a depender el número de Reynolds, va a ser directamente proporcional a la densidad de la sangre, al diámetro del tubo y a la velocidad del flujo. Y va a ser inversamente proporcional a la viscosidad. Si nosotros tenemos un número de Reynolds que es mayor a 2000, eso significa que vamos a tener un flujo turbulento. En cambio, si es menor a 2000, tenemos un flujo laminar. Esta parte de la viscosidad de la sangre, aunque lo vamos a tocar más adelante, pero es importante sobre todo para las personas anémicas. ¿Por qué? Porque en la anemia nosotros tenemos una menor viscosidad en la sangre y eso lo que hace es que aumente el flujo turbulento. Y de hecho, al aumentar el flujo turbulento, como les decía,
la persona es más propensa a formar trombos. Entonces es para que ya vayan aplicando esto poco a poco a la práctica y digamos que no se les haga tan teórico o tan aburrido. Ahora sí, vamos a hablar del segundo tipo de vasos de esta prepa, que son las arterias y las arteriolas. Estos son vasos de resistencia por excelencia, sobre todo las arteriolas. Para explicar esto, vamos a empezar con el gradiente de presión. Recuerden que en la prepa de transporte a través de membrana yo les comentaba que todo en fisiología se mide por gradientes, todo se desplaza por gradientes. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Solamente la diferencia de presión es lo que va a hacer que él se desplace en líquido, que en este caso estamos hablando de la sangre, y para que este flujo pueda existir, necesitamos que vaya de una zona de mayor presión a una de menor presión. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este gradiente? Restando la presión inicial con la presión final. Entonces, vean aquí estos tubos. ¿En cuál de estos tres están las condiciones necesarias para que haya un gradiente de presión? Vemos aquí que en el tubo C, pues no hay ninguna, porque fíjense que la presión inicial y la presión final son exactamente las mismas, no hay diferencia, cuando uno hace la resta es cero, y por lo tanto no hay desplazamiento de sangre. En cambio, en los tubos A y en los tubos B, sí tenemos un gradiente de presión, que por ejemplo tenemos aquí en el A, la presión inicial es de 20 y la presión final es de 10, cuando lo restamos nos da 10. Entonces aquí sí va a haber un gradiente de presión y por lo tanto sí va a haber un desplazamiento de la sangre. Lo mismo ocurre con este en el B. Tenemos 100 como presión inicial, 90 como presión final, da 10 la diferencia, igualmente va a haber un gradiente de presión. También vean aquí qué es lo que ocurre. Aquí vean que esto es un sistema de tubos que están conectados entre sí, pero tienen un tapón en el extremo, que hace que la presión se mantenga igual. Pero una vez que se destapa, que retiramos el tapón, la sangre va a fluir a favor de su gradiente de concentración por la pérdida de energía que se asocia a la resistencia que había antes. Pero como entonces quitamos el tapón, se pierde. Ahora, ¿dónde se va a generar la mayor presión en el aparato vascular? Tenemos dos sitios, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es en donde va a haber mayor presión en todo el sistema vascular, y también tenemos en las arteriolas. Entonces, a medida que se va avanzando desde el ventrículo izquierdo, la presión va a ir disminuyendo para que después se vaya a garantizar ese retorno venoso. De hecho, ¿cuáles son las zonas de menor presión en todo el sistema? La aurícula derecha y los capilares. Sobre todo los capilares, ¿por qué? Porque esto facilita el proceso de intercambio que se tiene que realizar a nivel de los tejidos. Ahora vamos a ver cuál es el patrón de la presión arterial del sistema circulatorio. Primero, partimos de la aorta. Vean que en la aorta se registran las mayores presiones, tanto de presión sistólica como presión diastólica y de presión arterial media. Pero vean que a medida que vamos avanzando, hay una caída o va disminuyendo esa presión arterial. La caída va a ser abrupta a nivel de las arteriolas. Vean que pasa más o menos de 80 a 35 milímetros de mercurio. Después, a nivel de los capilares, también va a seguir disminuyendo poco a poco hasta que se llega a la vena cava, que es en donde la presión está aproximadamente entre 5 y 2 milímetros de mercurio. Después, a nivel de la aurícula derecha, más bien la presión va a ser de 0 a 2 milímetros de mercurio. Entonces vean que en la aurícula derecha es en donde están los menores valores de presión en todo el sistema. Y esto es lo que permite que se dé ese flujo de sangre en todo el aparato vascular desde un compartimiento de mayor presión a uno de menor presión. Pero ahora, ¿por qué justo se genera esa caída abrupta de la presión en las arteriolas? Por una disminución de los componentes elásticos y el aumento del músculo liso en estos vasos, como podemos ver aquí. Aquí comparan, simplemente vean esta comparación de los componentes de cada uno de los vasos y vean cómo, a diferencia de la aorta y arteria mediana en este caso, vean cómo van disminuyendo las fibras elásticas y va aumentando cada vez más el músculo liso. Esta disminución de los elementos elásticos lo que va a hacer es que disminuya la distensibilidad de los vasos y el aumento del músculo liso lo que va a hacer es que disminuya el diámetro de la luz. Y esto va a estar regulado por la vasoconstricción y por la vasodilatación. Esto lo que le permite, o digamos que le da esa capacidad a las arteriolas de poder regular el flujo de sangre, y esto lo hace porque empiezan a amortiguar la onda de pulso, tal cual como podemos ver aquí en el esquema,
y además va a empezar a disminuir la velocidad del flujo de la sangre para facilitar el intercambio a nivel capilar, porque vean que los capilares son los siguientes vasos después de las arteriolas. Recuerden que los capilares no solamente son de un calibre menor, sino que ellos solamente están constituidos por una sola capa, que es la túnica íntima. Entonces, más bien, ellos no pueden soportar tales presiones, y las arteriolas, más bien, gracias al músculo liso y gracias a que, bueno, empiezan a disminuir los elementos elásticos, es decir, colágeno, elastina, todo eso, como empiezan a disminuir y aumenta el músculo, eso lo que hace es más bien proteger a los capilares de eso, porque los capilares, ante esas presiones tan altas, pueden romperse. Entonces aquí vemos las ondas de presión en diferentes arterias que se asocian tal cual como lo hemos visto a presión arterial y a la frecuencia cardíaca. Entonces, a medida que nosotros nos vamos desplazando desde la aorta hacia los demás vasos hasta llegar hasta las arteriolas, vemos cómo va disminuyendo la onda. Y justamente se debe a estos cambios en los componentes elásticos que ya mencionamos. Y bueno, también a la presencia del músculo. Vean que aquí a nivel de las arteriolas, la onda de pulso es prácticamente mínima, es casi cero. Y ya sabiendo que las arteriolas se encargan entonces de regular ese flujo, ahora vamos a ver cómo funciona todo esto respecto al músculo. Sabemos que las arteriolas tienen una gran proporción de músculo liso en ellos, en comparación de otros vasos. Pero realmente quien inerva el músculo y quien permite que se dé esta vasoconstricción o esta vasodilatación es el sistema nervioso simpático. Entonces, como tenemos una mayor proporción de músculo en las arteriolas, cuando el sistema nervioso simpático se activa, va a ejercer un mayor efecto en ellas que en los demás vasos. Esto lo que va a hacer es que cuando, cuando tenemos la vasoconstricción dada por este sistema nervioso simpático, eso va a hacer que disminuya el diámetro de las arteriolas y toda la sangre que viene a ese nivel se vaya acumulando y aumente la presión de forma retrógrada, es decir, que aumente la presión hacia las arterias. Y más bien, eso va a hacer también que disminuya la presión y que la velocidad del flujo de la sangre sea más lenta hacia los capilares, por lo que ya les comenté. Recuerden que los capilares no pueden aguantar esas presiones y podrían romperse. Ahora, ya vemos que las arteriolas son los vasos por excelencia de la resistencia en todo el sistema vascular. Pero ¿cuáles van a ser esas consecuencias del aumento de la resistencia sistémica? A nivel del sistema venoso, vamos a tener que va a haber una disminución del flujo de sangre, porque recuerden que el sistema venoso viene después de los capilares. Entonces, obviamente, si disminuye el flujo hacia los capilares, va a haber menor flujo en las venas. En el caso del sistema arterial, lo que les comentaba, va a haber un aumento de la presión arterial porque se va a empezar a retener sangre a ese nivel. Y en los capilares, lo que ya les comenté, también va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, ahora, para relacionar la presión con el flujo y la resistencia, tenemos a la ley de Ohm. ¿Y qué es lo que establece esta ley? Que la intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Pero si extrapolamos este concepto al sistema vascular o al sistema cardiovascular, vamos a tener esta fórmula en la cual flujo va a ser igual al gradiente de presión entre la resistencia. La resistencia, a su vez, también va a depender de tres factores, de la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso y del diámetro del vaso, que en este caso, este sería un parámetro inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, aquí les coloco 2R porque recuerden que el diámetro realmente es 2 veces el valor del radio, pero aquí, pues por cuestiones de las fórmulas y todo eso, vamos a tomar en cuenta realmente es el radio, o sea, el valor del radio. Recordando que el sistema vascular va a estar conformado por dos circulaciones, tenemos la sistémica, tenemos la pulmonar. Recuerden que a pesar de que son dos circulaciones, ellas van a estar conectadas y el flujo entre las dos tiene que ser el mismo, o sea, debe ser igual en ambos. Entonces, si ya dijimos que las presiones son mayores a nivel sistémico, sí, bueno, a nivel sistémico, a nivel periférico que a nivel pulmonar, donde más bien vimos que varían entre 15 y 30 milímetros de mercurio aproximadamente, tiene que haber un factor que permita que ese flujo entonces se iguale. Y este factor es justamente la resistencia. Vean cómo entonces en la circulación periférica vamos a tener un mayor gradiente de presión, pero vamos a tener una resistencia menor.
En cambio, el gradiente de presión en la circulación pulmonar, que ya vimos que es menor, va a tener una gran resistencia en todo ese sistema. Y bueno, recuerden, aquí también están las fórmulas de cómo sacar el gradiente de presión en cada uno de los sistemas. En el caso de la circulación sistémica, vamos a tener que es la presión arterial media menos la presión en la aurícula derecha. Y en el caso de la circulación pulmonar, tenemos que es la presión media a nivel de la arteria pulmonar menos la presión en la aurícula izquierda. En cuanto a la fórmula, esta misma fórmula nos va a dar unos factores que determinan el flujo sanguíneo. Vamos a tener al diámetro, vamos a tener a la longitud y vamos a tener a la viscosidad. En cuanto al diámetro, el flujo de sangre va a ser directamente proporcional a este, es decir, si aumenta el diámetro, va a aumentar el flujo. Y esto, ¿cómo se regula? A través de la vasoconstricción y de la vasodilatación. Después tenemos la longitud del vaso. Vean aquí que tenemos una longitud A y una longitud B. Vean que la longitud B es 2 veces la longitud de A. Entonces, digamos que la distancia que tiene que recorrer este líquido, que bueno, en este caso estamos hablando de sangre, pero vean que la distancia que tiene que recorrer el líquido en el vaso B es mayor que la del vaso, sí, es mayor que la del vaso A. Y entonces, por lo tanto, eso significa que hay mayor roce. Al haber mayor roce, eso lo que hace es aumentar la resistencia y disminuir el flujo. Y por lo tanto, tenemos que la longitud es inversamente proporcional al flujo. Por lo tanto, si aumenta la longitud del vaso, vamos a tener menor flujo. Y en el caso de la viscosidad, esta es la fuerza que se opone al movimiento y depende de la concentración de elementos en la sangre, es decir, del hematocrito y de las proteínas que se encuentran en el plasma. Entonces vamos a tener dos condiciones. Cuando tenemos una mayor viscosidad, es decir, cuando tenemos una mayor cantidad de glóbulos rojos, vamos a tener un menor flujo o digamos una menor velocidad de flujo, es decir, vamos a tener un flujo laminar. En cambio, si tenemos una menor viscosidad con menor cantidad de glóbulos rojos, que es justo lo que yo les comentaba sobre la anemia, los pacientes anémicos, vamos a tener un mayor flujo que va a ser turbulento y bueno, asociándolo con lo que les dije antes, más bien estos pacientes anémicos tienen mayor riesgo de formar trombos. Pero como todas estas fórmulas, bueno, si recuerdan la fórmula de Poisson, que también lo vieron en transporte a través de membranas, todo esto se calculaba para tubos que sean rígidos. Pero como sabemos que los vasos sanguíneos no son rígidos, sino que más bien son dinámicos, se hizo una modificación para que sea lo más parecido a las condiciones fisiológicas. Entonces, fíjense cómo queda la fórmula, queda que el flujo va a ser igual al gradiente de presión por pi por el radio elevado a la cuarta potencia. Esta es la diferencia sobre todo entre 8 veces el valor de la longitud por la viscosidad. Entonces, aquí tenemos que la conductancia de un vaso va a aumentar en proporción a la cuarta potencia del diámetro. Entonces, aquí, para que lo vean mejor gráficamente, vean que aquí el radio es 1 y vean cómo el flujo entonces es de 1 mililitro por minuto. Si nosotros simplemente aumentamos el radio a 2, supongamos 2 milímetros, por así decir, vean la diferencia. Pasamos de 1 a 16 mililitros por minuto. Entonces, aquí, ahora tenemos que el radio más bien va a ser el principal factor determinante del flujo y en la práctica es lo que se ve porque realmente, ¿qué es lo que más ocurre en el sistema vascular? Vasoconstricción y vasodilatación. También los otros factores en cuanto, por ejemplo, la viscosidad, pues también puede afectar, pero afecta a largo plazo, pues el radio es algo que te puede cambiar el flujo de manera rápida. Y bueno, la longitud de los vasos realmente esto no es un parámetro que cambia, así que no ejerce mayor influencia en esto. Ahora, recuerden que el sistema vascular va a estar conformado por elementos de resistencia y otros elementos que, digamos que sí permiten que se dé ese flujo sanguíneo y varía a lo largo de todo el sistema y es lo que genera esta resistencia hemodinámica. Entonces, aquí vemos, como ya lo hemos comentado varias veces, que las arteriolas son las que tienen mayor resistencia en todo el sistema y esta resistencia va disminuyendo poco a poco hacia los capilares y después hacia las venas. Esta resistencia está conformada por un circuito combinado que varía de acuerdo a la disposición de los vasos. Estos pueden ser en serie, que es lo típico que uno ve en la circulación sistémica y pulmonar, y tenemos la disposición en paralela, que es la que corresponde al lecho capilar. Entonces, vean aquí. En los vasos de mayor calibre va a predominar la disposición en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que una vía 1
va a llevar a una vía 2 va a llevar a una vía 3. Entonces, si estas resistencias están en serie, cuando se suman cada uno de sus valores tal cual como están, van a generar mayores valores de resistencia. Por ejemplo, supongamos que R de resistencia es igual a 2 unidades. Si nosotros sumamos R1 más R2 más R3, es decir, 2 más 2 más 2, me da 6 unidades de resistencia. En cambio, los vasos de menor calibre, que en este caso nos referimos a los capilares, en ellos predomina la disposición en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los vasos está dispuesto uno al lado del otro, como vemos aquí, cuando se ramifican, claro. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a sumar todas estas resistencias, vean que no es que vamos a sumar, digamos, una unidad completa, sino más bien vamos a sumar es 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Aquí, bueno, suponiendo que R es el mismo valor para todos, 2 unidades de resistencia, cuando sumamos, esto nos va a dar más bien 1,5 unidades de resistencia. Entonces, vean la diferencia entre la resistencia en serie, que te da 6, unos valores mucho más altos, que la resistencia en paralelo, que te da 1,5. Los vasos que están en paralelo, es decir, esta resistencia en paralela, son ellos quienes van a permitir que el flujo se mantenga constante. Y como es un circuito cerrado, esto lo que permite es que la sangre circule en función de la demanda de cada órgano, pues de cada tejido. Entonces, recordando que lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, si la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad y a la longitud y es inversamente proporcional al radio, vamos a tener que a mayor radio vamos a tener menor resistencia y por lo tanto tendremos mayor flujo. Ahora, ¿qué es lo que va a influenciar en esa modificación del calibre de los vasos? O sea, en cuanto a vasoconstricción, vasodilatación, todo eso. Va a ser la demanda de sangre de cada órgano. La sangre, o sea, va a empezar a fluir, hablando del sistema en paralelo, va a empezar a fluir a través de ese órgano, manteniendo la misma velocidad que el resto. Pero dependiendo de las demandas que tengamos en ese momento, puede aumentar el flujo y disminuir la resistencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, el músculo aumenta su demanda sanguínea porque necesita más energía. Entonces, los vasos que irrigan a los músculos van a disminuir su resistencia para que aumente el flujo de sangre que les va a llegar a ellos. Pero en paralelo, o sea, a medida que esto está ocurriendo en los músculos, a nivel gastrointestinal va a pasar lo contrario. Va a haber vasoconstricción. Entonces, va a disminuir el radio de los vasos a nivel gastrointestinal y se promueve el aumento de la resistencia en ellos, lo que va a hacer que entonces disminuya el flujo a nivel gastrointestinal y digamos que de esta forma trabajan los dos sistemas para, digamos que dejarle más sangre para que se vea favorecida la irrigación hacia el músculo, que es quien realmente necesita en ese momento la sangre. Otro factor muy importante que define la velocidad de flujo es el área de sección transversal. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando por el lecho arterial, este se va bifurcando y así sucesivamente hasta que se llegan a los capilares, que ellos, o sea, cada uno de esos capilares individualmente tienen un radio más pequeño. Pero cuando tomamos a todos ellos en conjunto, ¿quién va a tener mayor área de sección transversal? ¿Va a ser la aorta, por ejemplo, o van a ser los capilares? La respuesta es los capilares. De hecho, aquí podemos ver aquí el número específicamente del área de sección transversal. Vean que en la aorta es de 2,8 centímetros, mientras que en los capilares es de 1357 centímetros al cuadrado. ¿Esto por qué se da? Porque en el área de sección transversal no es que solamente estamos tomando un radio de un solo vaso, no, estamos tomando en cuenta el radio de todos los vasos equivalentes entre sí, es decir, vamos a sumar capilares con capilares, vamos a sumar arterias con arterias, así. En el caso de la aorta, como solo hay una, pues solamente va a tener un valor único, pero los capilares, al ser tantos, se van sumando y eso es lo que tengan una mayor área de sección transversal. Y bueno, esto es lo que podemos ver aquí, tal cual en este esquema. Vean como tanto en la aorta e incluso como en la vena cava, que vean que son un solo vaso, vean que su área de sección transversal es mínima. En cambio, vean los capilares, que son los que tienen mayor área de sección transversal en todo el sistema vascular. Ahora, ¿esto cómo va a afectar a la velocidad de flujo sanguíneo? Tenemos esta fórmula, donde velocidad de flujo va a ser igual al flujo entre el área de sección transversal.
Esto quiere decir que el área de sección transversal es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, como ya vimos, si el área de superficie de sección transversal es mayor en los capilares que en la aorta, eso significa que ellas van a tener menor velocidad de flujo sanguíneo y por lo tanto van a tener un flujo laminar. Y de hecho, esto lo podemos ver, creo que se entiende mejor con este esquema. Este esquema realmente no es de cardiovascular, sino de respiratorio, pero realmente aplica igual. Esto que ustedes están aprendiendo ahorita lo van a aplicar en respiratorio. Esto aquí a la izquierda es una representación de la ramificación del árbol respiratorio. Entonces vean que va aumentando poco a poco el número de vías dispuestas en paralelo y después la suma de todas ellas van a conformar el área de sección transversal que va a ir aumentando a pesar de que el calibre individual de cada una de estas vías es más pequeño. Entonces, si esto lo pasamos como si fuesen a grifos de agua, vean cómo en el primer grifo, que sería este, tiene un valor inicial de 6 litros por minuto. Claro, esto es flujo de aire, pero la lógica aplica igual a cardiovascular. Vean que el flujo inicial es de 6 litros por minuto. Cuando este grifo se divide en dos, ahora cada uno de ellos va a tener 3 litros por minuto y así se va dividiendo poco a poco a medida que se va ramificando. Todo esto para que al final, en los últimos, en las últimas unidades respiratorias, tengamos hasta 0,75 litros por minuto cada uno de ellos. Pero, justamente por esta división en paralela, a medida que nosotros vamos llegando a las últimas unidades terminales del árbol, que serían los alvéolos, aquí la velocidad del desplazamiento del aire va a ser prácticamente cero, o sea, va a ser nula, porque ya aquí, claro, pensando en respiratorio, ya el aire no se desplaza como tal en forma de flujo o de volumen, sino que se necesita que sea más un proceso de difusión a nivel molecular por todo el tema del intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos. Y de hecho, o sea, tiene sentido, pues, porque para eso necesitamos que haya una menor velocidad de flujo y que haya el mayor contacto posible entre esos gases y la membrana para el intercambio gaseoso. Pero esto tal cual aplica para el sistema vascular. Aquí las unidades terminales serían los capilares y aquí en tal caso necesitamos que disminuya el flujo para que se dé el intercambio entre la sangre que viene con nutrientes para los tejidos y que estos capilares puedan recoger todos los desechos de estos tejidos y así. Justamente tenemos a la ley de la continuidad que nos va a explicar la relación entre la velocidad de flujo y el área de sección transversal. Entonces, sabemos que el flujo de sangre de un área que puede ser más pequeña debe ser igual al flujo de otra área que es más grande, que lo podemos ver aquí en este esquema. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal y la velocidad de desplazamiento ya vimos que son inversamente proporcionales. Entonces, para que ese flujo sea continuo y que tenga el mismo valor, lo único que va a cambiar entre estas dos áreas va a ser la velocidad con la que ese flujo atraviesa a los vasos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Este tubo que tiene dos áreas de sección transversal distintas, aquí tenemos esta X, que es más pequeña, esta Y, que es la más grande. El flujo en ambas tiene que ser el mismo, de 12 centímetros cúbicos por minuto, pero la velocidad es la que va a cambiar. Entonces, en el área X, que es la más pequeña, vamos a tener que hay una mayor velocidad. Vean que se compensa. En cambio, en el área Y, donde el área de sección transversal es mayor, aquí más bien la velocidad va a ser menor. Digamos que aquí vamos a tener un flujo turbulento y aquí vamos a tener un flujo laminar. Entonces, al final, esto puede generar un poco de confusión, pero es importante identificar que estamos hablando de un conjunto de vasos paralelos. Aquí estamos hablando de un sistema. Cuando estamos hablando de vasos individuales, aquí sí realmente tenemos que a mayor diámetro vamos a tener que se genera una mayor resistencia y ahí sí hay un flujo turbulento, es decir, un flujo de alta velocidad, pero es con un solo vaso. Cuando estamos hablando de un conjunto de vasos paralelos, que es lo que realmente importa para el sistema vascular, es que cuando tenemos un aumento del área de sección transversal va a haber menor resistencia y entonces esto significa que tendremos un flujo laminar de baja velocidad. Entonces es importante que tengan esto claro y que no confundan esto. Ahora, ¿cómo va a afectar el área de sección transversal a la presión y a la velocidad? Vean que el área de sección transversal está representado en cada uno de estos cilindros. La presión está de rojo y la velocidad está de azul.
¿qué va a pasar? Vemos que a nivel de la aorta tenemos mayor presión y a nivel de la vena cava, ya aquí, vamos a tener menor presión. Vean que hay una caída abrupta, que es lo que ya habíamos comentado, a nivel de las arteriolas, y esto se debe al aumento del tejido muscular en ellas y a la disminución de los componentes elásticos y aparte a la disminución del radio de estos mismos vasos. Esto va a generar entonces un aumento de la resistencia y una disminución de la presión. Por otra parte, en cuanto a la velocidad, vamos a ver que en los sitios en donde el área de superficie de sección transversal es menor, vean que aquí el flujo va a ser más rápido. Por ejemplo, vean aquí lo chiquito que es este cilindro, que es lo poco que representa el área de sección transversal. Vean entonces cómo es la velocidad, es mayor. Igual, lo mismo aplica aquí para la vena cava. Tiene una menor área de sección transversal, pero vean que también tiene una mayor velocidad. En cambio, vean aquí a nivel de los capilares que son los que tienen mayor área de sección transversal, vean que son los que tienen menor velocidad. En cuanto al flujo turbulento, ¿dónde lo podemos encontrar? Aunque ya lo hemos mencionado a lo largo de la prepa, en condiciones fisiológicas, en estrechamientos y en bifurcaciones. Y bueno, también lo que habíamos visto mientras tomamos la presión arterial y todo eso con el tensiómetro. En cambio, vean lo que ocurre aquí con la aterosclerosis, que ya estamos hablando de condiciones fisiopatológicas. ¿Cómo va a estar la velocidad de del flujo de la sangre? Va a estar aumentada, es decir, vamos a tener un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque tenemos que hay una disminución del radio, que bueno, en este caso lo estaríamos tomando como área de sección transversal. Hay una disminución del área de sección transversal, eso hace que aumente la velocidad y se tenga este flujo turbulento. Vean que en una arteria normal sin aterosclerosis, el radio va a ser mayor, es decir, el área de sección transversal va a ser mayor que la que, porque no tiene ningún ateroma, como vemos aquí, las placas de grasa. Y entonces, en este caso, lo normal es que haya un flujo laminar lento. Pero en aterosclerosis sí tenemos un flujo turbulento. Y aquí, en resumen, tenemos que la circulación arterial se puede dividir en dos, en una mayor y en una menor. La mayor está conformada por la aorta y arterias de gran calibre o arterias mayores, las cuales tienen mayor componente elástico y distensible. Y esto entonces es lo que al principio se tenga un flujo intermitente por todo el tema de la sístole a nivel del corazón y eso. Pero después, a medida que vamos avanzando, vamos a tener un flujo continuo dado por estas propiedades de elasticidad y de distensibilidad. Vamos a tener que hay una alta velocidad de flujo porque tenemos un flujo turbulento y se trata de un sistema de alta presión. En cambio, la circulación arterial menor, que está conformada por arterias pequeñas y sobre todo por las arteriolas, recuerden que las arteriolas son el ejemplo perfecto de resistencia en el sistema vascular. Estas van a tener mayor componente muscular, que es lo que explica esta resistencia, y vamos a tener o sea, va a empezar a aumentar poco a poco el área de sección transversal, lo que hace que se amortigue también la velocidad y la presión, aunado al mayor contenido muscular de los vasos. Y todo esto ¿para qué? Para proteger a los capilares. Recuerden que los capilares no soportan este tipo de presiones y es por eso que ya a este nivel de la circulación arterial menor tenemos una baja velocidad de flujo y se empiezan a manejar presiones menores, pues es un sistema de baja presión. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, pues me pueden escribir, como siempre. Y nada, espero que les haya servido.